Perfecto. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Es un placer poder tener con nosotros hoy conectados a Fabio Carlesi, que es el gerente de negocios de Grupo Mega para México, y también a Mario De Luca, gerente de operaciones de Grupo Mega. Bienvenidos, Fabio y Mario. Grupo Mega es una empresa socia de la Cámara, una empresa italiana, y el día de hoy nos van a acompañar a una presentación de aproximadamente una media hora, seguida por un espacio de preguntas y respuestas. Así que si surge alguna pregunta, apúntela y pues vamos a tener ocasión de poderla escribir o presentar directamente en el webinar. Y bueno, el tema del día de hoy, como bien saben, es la integración tecnológica en industrias críticas. Entonces, Fabio, en un momento te paso la palabra a Fabio, nos va a estar presentando cuáles son los principales retos, tendencias y casos de éxito en este tema para América Latina y para el mundo en general. Ellos son expertos en ese tema, obviamente, entonces va a ser muy interesante seguirlos en esta presentación. Fabio, sin esperar más, te quisiera dar la palabra y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Genial, muchas gracias, Emanuela. Muchas gracias a los participantes que están conectados actualmente y gracias a la Cámara de Comercio por la oportunidad y por permitirnos en este espacio compartir esta idea tan interesante, que vamos a explicar un poco y vamos a entrar en detalle en este webinar. Y bueno, creo que es un tema interesante Podemos empezar ya, ¿no, Emanuela? Empezamos, vale. Creo que es un tema Podemos interesante arrancar. Yes. gracias, para el desarrollo industrial e integración tecnológica en industrias críticas, ¿vale? Cuando hablamos de industrias críticas, a lo mejor para aquellos que no son expertos, entendemos por industrias críticas complejos, por ejemplo, o proyectos del sector oil and gas, ¿vale? Complejos de generación, como puede ser ciclos combinados, complejos petroquímicos, plataformas offshore, entre otros, ¿vale? ¿Y cuáles son los retos y tendencias de cara a esa integración, ¿no? Y traemos un par de casos que tuvimos nosotros la experiencia en el pasado y bueno, queríamos compartirlo y un poco transmitir también esos casos y esa experiencia con los participantes, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, eh, queremos, co- quiero compartir, ¿no? Una filosofía que tenemos dentro de la empresa en Grupo Mega que para nosotros la integración es el progreso, ¿vale? Y hoy compartiremos cómo transformamos la complejidad tecnológica en soluciones robustas, eficientes y sobre todo seguras para estos sectores y estas industrias tan críticas, ¿no? Se pasó la diapositiva, ¿no, Manuela? Ya solo por chequear. Vale, perfecto. Gracias. Y confirmo. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, la realidad y desafíos para entender hacia dónde vamos, debemos analizar un poco la realidad, ¿no? Del terreno. Las industrias críticas a día de hoy enfrentan varios desafíos importantes, ¿no? Por un lado, la protección de activos físicos, es decir, necesitamos una convergencia real entre lo que es la seguridad física, ¿vale? Y por otro lado, la ciberseguridad industrial, para brindar las plantas, por ejemplo, de sabotajes modernos, ¿no? Que se están viendo en algunas centrales. Luego, algo muy importante, la continuidad operacional, ¿no? Sincronizar todos estos sistemas, que más adelante entraré en detalle, para garantizar operaciones 24/7. Es decir, si no hay una parada programada que no se pare, ya que esto obviamente a la industria le cuesta millones, a la industria, a los clientes, ¿no? Los sistemas existentes, oye, convivir con ellos, no desecharlos. El reto de esta integración no es solo suministrar nuevas tecnologías adaptadas a las nuevas normativas, sino, ¿por qué no?, estos equipos antiguos, integrarlos en plataformas modernas de datos para extender su vida útil, ¿no? Bueno, también gestionar activos unificados tanto por ejemplo, se me ocurre en plataformas offshore con centros de datos y centros de información onshore, ¿no? Es decir, tener una visibilidad y la información absoluta en cualquier momento, en tiempo real. Eh, por otro lado, también implementar un monitoreo inteligente en torno
a zonas de alto riesgo, zonas ATEX, esto ya es un término muy técnico, ¿no? En nuestra área. En sectores críticos, obviamente, la seguridad siempre es y va a ser lo primero, ¿no? La seguridad de activos y, por supuesto, la seguridad de los trabajadores. Y luego cumplir con las exigencias regulatorias, ¿no? A día de hoy, en los proyectos donde trabajamos y los que solemos ver, vemos que las exigencias se van adaptando al avance de la tecnología y al desarrollo de la seguridad industrial, ¿vale? Entonces es muy importante estar al día y muy importante poder eh, acatar y seguir esas exigencias, ya sea exigencia país, incluso exigencia cliente, porque hay clientes muy potentes que tienen sus propias exigencias regulatorias, como puede ser, me gusta siempre poner ejemplos, ¿no? Como puede ser un cliente como Aramco en Arabia Saudita, ¿no? Entre otros. Y por supuesto, exigencias en el ámbito medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, un poco esos son los desafíos que a día de hoy nos encontramos y con este panorama que dividí en tres fascículos, yo me pregunto cuáles son las tendencias dominantes actualmente. Entonces, bueno, principalmente las industrias críticas no buscan soluciones que sean aisladas o parches tecnológicos para subsistir. La tendencia global apunta a la creación de sistemas y subsistemas unificados donde el dato fluya, la información fluya de manera segura desde el sensor, el equipo que detecta ese dato en campo, hasta las salas de control donde se toman esas decisiones, ¿no? O decisiones para del operador, bueno, decisiones estratégicas, ¿no? Permitiendo que, en este caso, entre la automatización, muchas veces son datos que automáticamente los sistemas lo resuelven, un sistema de automatización lo resuelve, y analítica predictiva. Aquí abro un paréntesis porque es cierto que a día de hoy poco a poco ya vemos que sistemas o nuestros partners ya nos ofrecen soluciones donde la inteligencia artificial va pisando fuerte y va ganando terreno y comienza a tener una representación importante, ¿no? Entonces, este análisis predictivo toma un rol para nosotros y creemos protagónico en la prevención de incidentes, ¿no? En conclusión, esta arquitectura unificada permite una mejor toma de decisiones, optimizar costes, por supuesto, y dar una mayor capacidad de respuesta ante posibles incidentes que pueden haber. Entonces, un poco en base a todo esto, digamos, todo esto lleva un concepto, lo llamamos Intro Operation, unas operaciones integradas, ¿no? Es decir, que un entorno operativo verdaderamente integrado rompe con los hilos de la información. Ya no hablamos de un sistema específico de circuito cerrado de televisión, por un lado, por otro lado el sistema de telecomunicaciones, por otro lado el sistema perimetral de forma independiente, no. Ahora hablamos de una integración y una conectividad en una red segura, permitiendo un evento detectado por una cámara active, por ejemplo, las alarmas de voceo, ¿no? Y notifique al centro de control y se ejecuten los protocolos automatizados de la planta, de la empresa o de donde sea, y protocolos también automatizados de ciberseguridad en apenas segundos, ¿vale? En conclusión, esta integración existe, los operadores disponen, cuando esta integración existe, los operadores obviamente tienen la visión unificada gracias a toda esta infraestructura, ¿no? Y pueden actuar de forma rápida y muy eficiente, por otro lado. Vale. Me permití, en base a esa integración y de cara a ver esa cadena de valor, un poco explicar para nosotros qué significa esa cadena de valor de que el dato fluya, ¿no? Entonces, ¿qué significa realmente una integración end-to-end? ¿Y cuál es su valor en la integración? Bueno, para nosotros significa
dominar completamente, como empresa, la cadena completa del dato a través de estos 7 niveles, ¿no? Primero, el primer nivel, el campo, el sitio, el activo fijo, donde van a estar estos sistemas integrados, ¿no? Ya sea, como mencioné al principio, una planta de generación eléctrica, ya sea una plataforma offshore, etcétera. Pasamos a los sensores. Los sensores, los equipos adquieren y convierten variables analógicas, es decir, toman el dato y lo transportan en la tercera punto de la cadena de valor mediante redes industriales donde procesan el dato, ¿vale? Y llegan a sistemas de control en tiempo real, bajo una arquitectura obviamente completamente de seguridad y con una filosofía, un enfoque, Zero Trust, nunca confiar, y siempre verificar, ¿vale? Todo esto, por supuesto, converge luego en un centro de control, un centro de mando centralizado para la supervisión continua, traduciéndose finalmente en tomas de decisiones, ¿no? Donde el operador o los operadores toman las decisiones, eh, inclusive, como dije anteriormente, también por medios automáticos, ¿no? Y la IA en esta parte empieza a pisar fuerte, ¿vale? Obviamente, principalmente para garantizar la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones. Entonces, ya entramos un poco en el detalle de cuando hablamos de integración de estos sistemas, y los que nosotros perfectamente pudiésemos integrar, dado el caso, para cumplir con esta cadena de valor, en la integración de sistemas en industrias críticas, ¿no? Entonces, bueno, gracias a nuestra especialización, normalmente solemos trabajar o tenemos capacidades de unificar e integrar estos 3 bloques de sistemas, ¿vale? Por un lado, sistemas de safety and security. Cuando me refiero a safety and security, me refiero a los sistemas de detección y extinción de gas y fuego, sistemas de seguridad, seguridad inclusive de procesos y seguridad perimetral, ¿no? O sea, cámaras de procesos y cámaras de seguridad, control de acceso, de intrusión perimetral, y luego sistemas de voceo industrial, ¿no? De intercomunicación. Otra importante franja de sistemas son aquellos involucrados en la parte de telecomunicaciones y redes, ¿vale? Como puede ser cableado estructurado, fibra óptica, sistemas satelitales, UAC y radiocomunicación, ¿vale? Y no menos importante, sistemas de automatización, como puede ser los sistemas de SCADA, PLC, sistemas meteorológicos, de baterías, UPS y, digamos, sistemas en generales de baja tensión, ¿vale? Siempre, obviamente, todos estos, digamos, estos sistemas y estos subsistemas cumpliendo con las especificaciones y normativas del país, especificaciones del cliente, y en caso de que no existieran, encontrando y ofreciendo las mejores soluciones para cumplir con todas estas necesidades de integración de todos estos sistemas en infraestructuras críticas, ¿no? Entonces, no solo es la integración de todos estos sistemas que estuve mencionando anteriormente para dar ese valor, esa cadena de valor. Luego ya en el momento de ejecutar el proyecto, de ejecutar esa integración de sistemas, digamos que lo correcto y como empresa lo que solemos hacer es un enfoque, global, es decir, un solo responsable para todo el ciclo de vida del proyecto, ¿vale? Cuando me refiero a todo el ciclo de vida del proyecto, me refiero a una fase uno, que es la fase, digamos, preliminar, de ingeniería de diseño preliminar, ¿vale? Donde nos sentamos con ustedes, con el cliente, con el que requiere, que tiene la necesidad, para responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué quieres diseñar hoy para implantar mañana, ¿no? Para implantar mañana con éxito. Ya sea, como mencioné anteriormente, en proyectos que sean Greenfield, por ejemplo, proyectos que sean brownfield, es decir, que sea un revamping o una ampliación de un sistema existente, eh, o por qué no, instalar e integrar nuevos sistemas en estas plantas que a lo mejor ni existen, ¿vale? Y preparar toda la documentación
preliminar y estimación de costes junto con el cliente para seguir adelante en las siguientes fases, ¿no? Obviamente, todo esto para dar soporte al cliente para una valoración de la estimación de costes antes de aprobar el FID, ¿no? El Final Investment Decision. Obviamente ya con el FID aprobado, empieza una segunda fase de esta integración de estos sistemas, que es ya la ingeniería de detalle, eh, que aquí es donde ocurre, como digo yo siempre, la magia técnica, ¿no? Donde diseñamos, donde realizamos toda la ingeniería de detalle del proyecto con la integración de todos estos sistemas y subsistemas, donde luego acopiamos equipos, soluciones, materiales, ensamblamos armarios, gabinetes, configuramos equipos y luego obviamente con el cliente vamos al sitio a instalar todas estas soluciones, ¿no? Estas soluciones al sitio con su configuración eh, y acompañamos después en el post todas las operaciones durante el ciclo de vida del proyecto, ¿vale? O sea, no nos paramos en simple instalación de los sistemas, sino acompañamos siempre a los clientes si es requerido, inclusive en los trabajos de mantenimiento, ¿vale? Y seguimiento de los sistemas de integración que ofrecemos en esta industria crítica. Entonces, bueno, como conclusión, siempre me gusta mencionar que de cara a la gestión de este tipo de proyectos, creemos que al centralizar el proyecto digamos, con un solo responsable, el cliente gana muchas veces la tranquilidad de tener eh, este único responsable desde el inicio del proyecto hasta el fin. Es decir, el diseño de la ingeniería detallada, la preconfiguración. Todo esto que se diseñó, vas viendo cómo se va armando en activos, ¿no? En armarios, por ejemplo, donde se preconfiguran equipos, donde se ejecutan unas pruebas que para mí es muy importante. Los protocolos de pruebas van desde un inicio y hasta los trabajos de entrega a sitio y instalación en sitio de todos estos sistemas y subsistemas, ¿vale? Eh, en más de 40 años que tenemos en el negocio de la integración, ¿vale? Específicamente en sistemas de telecomunicaciones y seguridad, hemos visto por qué suelen fracasar algunos proyectos en el mercado, ¿no? Contratistas múltiples, sin ninguna coordinación, sistemas que son incompatibles, ¿vale? Que prácticamente amarran al cliente a estar con ellos, ¿no? La falta de pruebas críticas antes de la instalación y, ojo, pruebas que se van desarrollando y se va creando un procedimiento de cara a la realización de las pruebas, ¿vale? No son pruebas que nacen una vez ya el equipo esté comprado, son pruebas que vayan, o el sistema esté comprado, no, son pruebas que nacen en base a qué requerimientos tiene el cliente, qué avisos necesita, qué tiene que detectar el sensor de detectores de fuego y cómo tiene que comunicar eso en las diferentes zonas del centro de mando de control, etcétera. Y por eso nuestras mejores prácticas exigen diseñar la integración desde las etapas más tempranas del proyecto, priorizar siempre la interoperabilidad de tecnologías abiertas, incorporar desde un inicio, desde el arranque, la ciberseguridad como una filosofía de diseño, ¿vale? Y crucialmente involucrar a los equipos de operaciones y mantenimiento, que luego son las personas que van a vivir al día a día con todos estos sistemas en estas infraestructuras críticas, ¿vale? En síntesis, los entornos integrados permiten optimizar por un lado recursos, mejorar la disponibilidad y aumentar la eficacia global de todas las operaciones, ¿vale? Entonces vuelvo a una frase que dije en un inicio, que la integración ya no es en sí una ventaja competitiva, es una necesidad. O sea, hoy estos sistemas que son tan importantes y tan críticos en estas infraestructuras, sí o sí son una necesidad, ¿vale? Eh, Me voy a tomar unos minutos para transmitirle un caso de éxito, en este caso internacional, que tuvimos es reciente, ¿vale? Es reciente, no es muy antiguo. Es un proyecto muy importante que está ejecutando, bueno, una joint venture en Argentina,
Creo que es el segundo proyecto a nivel mundial, Vaca Muerta en sí, de oil and gas, más que otros proyectos que se están ejecutando en Middle East, ¿vale? Esto es un proyecto muy importante. En este caso en particular es un paquete de ese megaproyecto. El cliente final es Vemos, que es una joint venture de varias empresas, ¿vale? Entre ellas YPF, que es la empresa estatal de petrolera de Argentina. Bueno, es un proyecto en Argentina con un presupuesto de casi 8 millones de dólares en una modalidad EPC, donde el EPCista, ¿vale? Es el Técnicas Reunidas, un famoso EPCista español que también está en México. Poco lo que hicimos aquí fue una integración total de más de 20 sistemas, ¿vale? 20 sistemas en el ámbito de la seguridad propia de los procesos de la planta y la seguridad en sí perimetral, digamos así, del recinto, sistemas de detección y alarma. Dentro de esos sistemas habían aproximadamente 5 o 6 subsistemas, ¿vale? Sistemas de extinción, sistemas de voceo, sistemas de paga y más de trasladarle al cliente o de hacer un suministro, nosotros aquí gastamos aproximadamente casi 20.000 horas haciendo una ingeniería de detalle donde integra más de 20 sistemas. Es decir, no son sistemas aislados, son sistemas que están completamente integrados para que los operadores responsables de cada uno de ellos, inclusive desde la sala de control, tengan sinergias y tengan el mismo dato al mismo tiempo. Entonces, bueno, es un proyecto muy interesante, es un proyecto en el cual el resultado final fue una plataforma capaz de proporcionar visibilidad operacional, seguridad y continuidad en toda la operatividad de la planta, que estas plantas a nivel de normativas y a nivel de seguridad son muy, muy, muy exigentes, ¿vale? Entonces, bueno, esto es uno de los casos de éxitos a nivel internacional. Tenemos muchos otros, pero bueno, creo que este es el más representativo a nivel de número de sistemas. Y a nivel nacional, en este caso con Iberdrola México, que bueno, que Iberdrola México ahora pasa a ser Cox desde hace unas semanas, ¿vale? Somos un aliado estratégico consolidado con ellos, ¿vale? Nuestro caso de éxito fue la separación operativa y revampeo de unos ciclos combinados ubicados en Nuevo León, ¿vale? En este caso era un proyecto retador porque era la separación de dos plantas que estaban unidas. Tenían una sola sala de control sin interrumpir operaciones. Entonces lo que hicimos fue separar por sistemas los sistemas de cada una de las plantas. Esto se debe a que una planta se vendería y se vendió a cuánto de energía y la otra se la quedaba en ese momento Iberdrola, ¿vale? Entonces, el primer proyecto fue un revampeo, una ampliación de todo lo que es la sala de control y todo lo que es la integración de los sistemas existentes y la ampliación de muchos sistemas porque se tuvieron que construir nuevos edificios, ya que solo había un edificio de control para dos ciclos combinados. Y el reto fue el de ejecutar una reingeniería profunda y separación de sistemas con una solución integral end-to-end, o sea, desde ingeniería de detalle hasta la puesta en marcha, ¿vale? Al día de hoy, con Iberdrola y como decía ahorita Cox, sumamos más de 10 centrales eléctricas que por otro lado están interconectadas, o sea, centrales que están integradas, que están protegidas con nuestras soluciones. Son centrales que son críticas, que están perfectamente integradas con nuestras soluciones de telecomunicaciones y redes y seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, el espacio un poco para mencionar, ¿no? Que nuestra trayectoria incluye proyectos desarrollados en múltiples países y que todo esto que mencionamos antes de la integración de sistemas en las industrias críticas, obviamente lo hemos desarrollado y se pueden desarrollar en múltiples países y sectores, ¿vale? No solo en el sector del gas y generación, sino infraestructuras críticas como pueden ser puentes, como puede ser también metros, ferrocarriles, creo que son instalaciones críticas, ¿no? Entonces, bueno, un poco esta experiencia internacional nos permite trasladar siempre las mejores prácticas a nivel nacional en el mercado mexicano, ¿vale? Tecnologías aprobadas y tecnologías probadas en cada uno de estos nuevos proyectos a nivel internacional y en la nación, ¿vale? Como decía Manuela, nosotros somos una empresa
italiana, pero ya con 10 años de consolidación en México, con nuestra empresa local, con nuestros recursos locales, y estamos muy orgullosos de colaborar y de hacer nuevos proyectos, ¿no? En México en general, ¿vale? Entonces, bueno, un poco de cara a ir cerrando la presentación, ¿vale? Y ya un poco a lanzarnos un poco de flores, ¿vale? Al final del día, los líderes de la industria quieren a un integrador global, principalmente por tres razones de peso. La primera razón es una solución llave en mano. Oye, estos sistemas críticos, esta integración de sistemas críticos, eh, para mí, que soy cliente, es muy cómodo tener un único punto de responsabilidad desde la ingeniería, inclusive la ingeniería básica, hasta la puesta en marcha de los sistemas, reduciendo riesgos, muchos riesgos de una manera drástica, ¿vale? Por otro lado, estos sistemas críticos integrados, digamos, nuestras soluciones están optimizadas para el rendimiento y el valor a largo plazo del ciclo de vida del proyecto. Unificamos sistemas de telecomunicaciones, de seguridad, fire and gas, buscando siempre, obviamente, una ingeniería eficiente y una integración eficiente. Y obviamente, un socio a largo plazo, ¿no? O sea, nos enfocamos no solo en hacer proyectos, en ejecutar estas integraciones, dar esa cadena de valor para que el dato llegue, sino también que haya una, una relación a largo plazo, ¿vale? Y el éxito operativo sea sostenido tanto en las plantas como complejos, donde nuestras soluciones y nuestro apoyo estén presentes, ¿vale? Entonces, todo esto, digamos, en síntesis, todo esto es con una experiencia global comprobada durante más de estos 40 años, durante estos 10 años en México, en el mercado nacional, respaldada en proyectos en el oil and gas, generación, e inclusive de infraestructura industrial, ¿vale? Entonces, como conclusión, vuelve la frase que dije a un inicio, integration is progress. Eh, los invito a recordar que en la era industrial moderna, la tecnología aislada es totalmente obsoleta, ¿vale? La de verdadera eficiencia se logra cuando todo el ecosistema, compuestos de diferentes sistemas, digamos, hablan y comparten el mismo idioma, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es importante tomar en cuenta todas estas valoraciones, número uno, para minorizar el riesgo operacional en las infraestructuras. Obviamente, trabajar con un solo integrador, como puede ser Grupo Mega, minoriza las interfaces de error, ¿vale? Ya que hay un único integrador donde asume el control total y no hay vacíos de responsabilidades, ¿vale? Y obviamente una mayor confiabilidad, ¿no? Para los activos y recursos. Por eso, nuevamente, recuerden cómo iniciamos la presentación, que la integración es el progreso, ¿no? Bueno, esto es un poco ya una diapositiva donde físicamente estamos, ¿vale? Que bueno, tenemos presencia en Middle East, en Europa. Nosotros somos una empresa, como dijo Manuel, italiana, pero bueno, llevamos muchísimos años con nuestra empresa local en México trabajando y operando, y México también es digamos, el sitio neurálgico del desarrollo del proyecto que estamos haciendo en la región, ¿vale? En Latinoamérica. Entonces, bueno, con esto cierro este webinar. Espero que haya sido un poco interesante en este tiempo esta presentación, ¿vale? No, si tenéis cualquier duda o cualquier comentario, nada, estamos a la orden en aclararlas ahora o, oye, presentarnos en una reunión aparte con los participantes. Muchísimas gracias, Fabio. Siempre es un placer ver cómo las empresas italianas, ¿no? Con su tecnología, con su experiencia, pues generan valor y a nivel tan técnico en industrias tan importantes a lo largo del mundo. Entonces, como cámara siempre es un gusto. Sí, Claro. justamente ahorita tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguno de los asistentes tiene alguna duda, pregunta sobre la empresa, sobre los casos que se presentaron, sobre las tendencias del sector, tenemos un espacio para recibirlas. Sí, en cualquier caso, Manuela, no sé si hay, pero bueno, estoy mostrando el correo general de Sí, administración. Cualquier comentario, cualquier necesidad, requerimiento, estamos totalmente disponibles, ¿vale? Inclusive cualquier duda de la exacto. presentación.
Sí, sí, si para ustedes está bien, nosotros como cámara podemos también mandar un correo de seguimiento a todos los registrados con la presentación, con sus Ah, contactos, sí, claro. para que quien quiera se pueda poner en contacto también directamente con ustedes. Sí, me parece bien. Sí, sí. Ah, genial. Bueno, pues vamos a esperar un par de minutitos para ver si hay alguna duda, pregunta o comentario. Y si no, pues con la información que mandemos por correo tendrán la oportunidad de comunicarse con ustedes. Excelente. De hecho, bueno, en lo que vemos, si hay alguna pregunta, yo tenía una curiosidad, no Sí, sé, bueno, sí. sobre todo, si notaron algo característico para México, o sea, para proyectos en México, ¿hay alguna necesidad específica o algo que las empresas de acá o los casos de acá requieran que no aplica para otros países? Tenía un poco esa Sí, curiosidad. sí, a ver, es cierto que todo lo que es México y la región de Latinoamérica siempre hay una influencia de Estados Unidos, ¿vale? Que es muy fuerte. Entonces, digamos que lo que podemos ofrecer en un mercado europeo es totalmente diverso al mercado latinoamericano y en el caso de México en particular, porque estamos muy influenciados con tecnologías americanas y es lógico, ¿vale? Es totalmente lógico. Ya sea desde software, desde licencias, desde sistemas de control que en cual tenemos que adaptarnos, ¿no? Somos una empresa italiana, pero obviamente cuando vamos a proyectos, por lo menos este de Argentina, va a parecer una, como se dice aquí, un detalle menor, pero es que ya las clavijas son diferentes de los sockets de los interruptores, ya partimos de ahí. Entonces, de ahí para atrás hay una influencia del mercado, del cliente, y en este caso de la tecnología influenciada por Estados Unidos, que bueno, nosotros a la final permitimos adaptar esa integración y damos, digamos, soluciones en el cual tecnologías pudiesen convivir, ¿no? Ya sea una solución americana que tiene muchos años de respaldo, por ejemplo, para sistemas de intercomunicación y voceo, que en todas las plantas principalmente hay un solo proveedor en el cual los clientes quieren manejar y nosotros tratamos de ofrecer, inclusive en México, y estamos en esa campaña, ofrecer otras soluciones en el cual le permitamos al cliente transmitir, oye, mira, con esto, tu sistema de SCTV, que es de otra marca, que no se habla, por ejemplo, con el sistema de voz y alarma que tienes en la planta, pudiese haber una integración que a día de hoy no la tienes por usar esa tecnología. Yo creo que los casos van en esa índole. Obviamente luego depende mucho del cliente, si son clientes muy potentes, como puede ser un Eni, que tiene sus mismas, Ujú. sus propias especificaciones, hablo de la Eni porque es italiano, ¿no? Que tiene sus propias especificaciones, tiene años haciendo los proyectos. Entonces digamos que pudiesen divergir, pudiesen variar de otro tipo de clientes, ¿vale? Pero bueno, te repito, normalmente nosotros nos adaptamos a las necesidades del Ujú. mercado. No somos una empresa con renombre que tiene más de 10.000 empleados. No. Somos una empresa que escuchamos al cliente y nos adaptamos a sus necesidades, sea cual sea el mercado, ¿vale? Es muy importante, por supuesto. Perfecto. Pues muchas gracias por solucionar esa duda que tenía, esa curiosidad. Al momento no veo preguntas. A ver. Vale. Y... creo que sí. Sí, hay una. Sí. Ok. Ok, nos pregunta Roberto Cutiño, de la empresa Motogalería, si podrían hablar de algún caso de estudio de éxito en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, sí, tenemos varios. Tenemos varios. Justo hace aproximadamente 2, 3 meses, eh, en este caso, el EPC Contractor, casualmente la Técnicas Reunidas, el del caso de éxito que hicimos en Argentina, pero entraba Sinope, que era un proveedor, que es un EPCista asiático, ¿vale? Ellos son, digamos, nuestros clientes. Lo importante de este proyecto son los contratistas, sino el cliente final. El cliente final es Aramco, que como sabéis es un proyecto, es un cliente muy potente, con especificaciones muy detalladas y prácticamente cada clavo que tú compras, ese clavo ya está homologado por Aramco. O sea, no te puedes desviar de, de, de esa
Approved Vendor List que tienen ellos. Y entonces fue retador porque fue un proyecto en el cual tuvimos que rápidamente adaptarnos a las necesidades del cliente en Arabia Saudita, número uno. Número dos, todo este proyecto nos llevó a abrir la sucursal en Arabia Saudita para poder homologar también soluciones nuestras, marcas nuestras, de cara a Aramco, que en el transcurso de un año te puede hacer más de varios proyectos al año de envergadura importante, ¿no? Estamos hablando de proyectos, este proyecto en particular, un proyecto de estaciones de compresiones a gas, como se está haciendo actualmente uno en México, con esencia de prácticamente un presupuesto de más de 4.000 millones, ¿va? Entonces, claro, ya con la envergadura de ese proyecto, te podrás imaginar lo importante que es adaptarnos a las necesidades, adaptarnos al cliente final, ¿vale? Que en este caso es el principal operador, es patrocinante inclusive del Mundial de México. Si lo ves, está en los banners. Y bueno, fue un caso de éxito porque fue nuestro primer proyecto con ellos. Eso nos permitió, por otro lado, abrir la sucursal local y eso nos permitió, por otro lado, participar en licitaciones como empresa local, en el cual actualmente estamos trabajando. Entonces, un poco aquí el reto fue, aparte de lo que comentamos ahorita, de integrar varios sistemas, ¿vale? En el ámbito principalmente de telecomunicaciones y seguridad, aquí no nos metimos en la parte de Fire and Gas por normativas locales. Sí es cierto que fue un reto porque nos adaptamos al mercado, nos adaptamos a las especificaciones y tuvimos que hacer un esfuerzo empresarial para entender cómo era la manera de trabajar allá y esto nos permitió, a día de hoy, por ejemplo, estamos trabajando ya directamente con la industria, con la empresa de generadora de potencia saudí, ¿vale? Para varios proyectos que tienen de ciclos combinados allá, que son proyectos majestuosos, o sea, no son ciclos combinados normales, son de estos proyectos que en Arabia todo lo hacen al máximo. Entonces, bueno, un poco no sé si responde la pregunta, pero bueno, para nosotros sí fue un caso de éxito porque le dio la vuelta a la empresa, ¿vale? Muy interesante. Sí, Roberto, si quisieras comentar algo, te permitimos abrir micrófono por si quieres. Sí, claro. Ok. Y muchas gracias por la pregunta. Muy interesante también esa observación acerca de Arabia Saudita, cómo cambian luego los mercados y las necesidades específicas de cada país o área geográfica, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, a ver, me parece que hay... Ah, ok, Roberto está agradeciendo por la respuesta. Muchísimas gracias, Roberto. Me Roberto, parece que gracias. Cualquier cosa entonces, estamos a la hora. exacto, no hay ninguna otra pregunta por el momento. Como dije, con mucho gusto vamos a mandar el día de hoy a máximo mañana un correo de seguimiento a todos los registrados con la presentación, con la grabación del webinar y con sus contactos para que puedan, pues en caso de que exista alguna duda o necesidad de profundizar en alguna parte, pues puedan comunicarse directamente con ustedes en cuanto a expertos. Y muchas gracias, obviamente, en nombre de todo el equipo, a Grupo Omega y a ti, Fabio, por estar presentes hoy y por compartirnos esta información. No, gracias a ti, Manuel, al equipo, a la Cámara de Comercio, a todos los participantes. Muchas gracias. Estamos a disposición y muy buen día o buena tarde a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Grazie, Mario.